Listo, ahora sí ya ahí estamos grabando, bueno, oficialmente, bueno, nuevamente muy buenas tardes para todas y para todos, pues muy contentas de podernos encontrar en este espacio, un espacio de intercambio de aprendizaje, de saberes, de experiencias. Esperamos que vayan llegando más personas, pero pues vamos a dar inicio a este ejercicio. Estamos en la mesa 1, que corresponde a infancias, juventudes, retos sociales y educativos en los territorios del posacuerdo y en contextos de movilidad humana. En esta oportunidad, pues somos dos las personas encargadas y coordinadoras de la mesa. Mi compañera Lisette, para que pues se presente y luego lo hago yo. Bueno, buenas tardes. Estaba saludando a Magda, que está muy guapa. Mi nombre es Lisette García, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, profesora del Politécnico Gran Colombiano. Ya como lo decía la profe, bueno, ya ahorita se va a presentar. Digamos que esta mesa, en esencia, del interés era un poco preguntarse por qué había pasado con los niños en los territorios del posacuerdo, si había bajado el nivel de desplazamiento a nivel nacional, ¿cierto? Un poco los niños han sido migrantes internos con el proceso de desplazamientos internos en el país y de alguna manera el proceso de paz como que había cerrado esa situación de ser migrantes internos, ¿no? Y además, pues antes de que se empezara la pandemia, habíamos empezado a ver el problema de los desplazamientos de niños y niñas venezolanos, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la mesa quiso indagar, pues, cómo se estaba dando ese proceso en este tiempo reciente, con el agravante de que este año, en particular hace una semana, pues asistimos nuevamente a grandes desplazamientos en Colombia con los niños y niñas migrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese fue un poco el interés de la mesa y bueno, pues ahora sí la profe se presenta. Bueno, mi nombre es María Verónica Aguirre, actualmente soy docente de la Universidad del Área Andina, soy psicóloga y pues me mueve un interés especial con todo este tema para que nos preguntemos y podamos hacer unas reflexiones frente al tema de la movilidad humana y todas esas reconfiguraciones que implican el contexto social, todas esas preguntas que van surgiendo en torno a qué es lo que pasa con nuestros niños en todo este contexto de la migración y también desde los contextos educativos y sociales, nosotros como agentes de cambio, qué estamos haciendo, qué propuestas estamos generando para ayudar a nuestros niños desde diferentes puntos, desde el punto educativo, desde la parte psicológica, desde todo este contexto social, y que podamos entender que esto es un tema que tiene muchas implicaciones y en donde todos los profesionales podemos aportar nuestro granito de arena para hacer unas lecturas y unas intervenciones oportunas de estos contextos. Entonces, pues teniendo como esta línea, que es una línea bastante amplia, pues vamos a dar el inicio a nuestra primera ponente, Magda Zulena Trujillo, para que nos comparta su experiencia, para que nos dé a conocer esa ponencia pues tan interesante y que pues le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí el día de hoy. Cuando tú quieras. Espera. Buenas tardes, aquí tratando de superar algunos problemas técnicos, pero bueno, ya creo que estoy como transmitiendo video por un lado y audio por el otro, entonces estoy aquí como un poco confundida. Listo, Buenas tardes, tranquila. estoy muy contenta de poder participar en esta mesa. No sé si ya se puede ver, esperen un momento, mi presentación, ¿sí? Ahora Sí, sí sí, es. sí, ya Ahí se se ve puede ver. bien. Sí. Listo. Entonces, de estar en esta mesa, porque, pues bueno, no habla directamente de cómo es este devenir de nuestros niños y niñas, ¿cierto? Sino como más bien como academia nos enfrentamos a este reto de formar educadores infantiles que seguramente están trabajando con nuestros niños y niñas en estas condiciones que pues vulneran sus derechos y hacen que pues sean más vulnerables a todo tipo de violencias. Entonces creo que pues mi inquietud era más bien presentar una ponencia tratando de plantear distintas ideas y distintos planes y distintos sueños que hemos tenido como escuela de
Educación en el Politécnico Gran Colombiano para pensar en estas temáticas y para pensar que pues nuestros educadores y educadoras deben afrontar estos espacios que son espacios de crisis y que deben responder de forma, pienso yo, creativa, crítica, estética y muy creativa sobre todo. El campo en el que yo me muevo es el campo de la educación literaria y pues por eso ha sido mi interés que pensar como esta apuesta desde allí, ¿no? Cómo contribuir a que estos futuros maestros y maestras, cómo contribuir en la formación de estos futuros maestros y maestras para que se enfrenten en este espacio, estos espacios de crisis con ayuda de, pues no voy a decir herramienta, con ayuda de un lenguaje que pues para mí es crítico, transformador, creativo, muy sensible pues a estos grandes problemas que es la literatura. Entonces, pues bueno, pasando por ese pues preámbulo, quiero plantear como el problema que me ocupa, que es el problema básicamente que tiene la licenciatura como tal, ¿cierto? Yo hago parte de la licenciatura en Educación para la Primera Infancia del Politécnico. Y pues bueno, el problema que ocupa allí, uno de los problemas es la formación de educadores para la primera infancia, como puede ser el problema para muchas academias que tienen educadores infantiles, que forman educadores infantiles. Me centro, pues, obviamente en la educación literaria, porque es mi área, soy profesora de lenguaje, de lengua, de procesos lectores y escritores, de literatura infantil, y pues todos por muchos años me ha preocupado o me he ocupado de pensar cómo debería ser esa educación literaria para esos futuros mediadores de lectura, teniendo en cuenta que necesariamente ese educador infantil, esos educadores que están en primera infancia, son los que llevan de la mano a los niños y niñas al mundo de la lectura y la literatura. Entonces, pues esto en términos generales, pero cuando vamos a ver nuestra población de estudiantes, la cosa empieza a tener varias aristas y que son muy importantes y significativas para nosotros como programa y como escuela de educación, y que nos lleva a situarnos, ¿no? Que nosotros no tenemos cualquier tipo de estudiantes, no estamos trabajando con unos estudiantes que de pronto están en las ciudades de forma presencial, sino que estamos estudiando jóvenes, ¿no? Sino que estamos trabajando, ¿cierto? Y estamos trabajando en la educación y en la formación de maestros y maestras que ya están en ejercicio, que de pronto son normalistas superiores o tecnólogos en primera infancia, pero que acuden al Politécnico a terminar su formación como maestros de forma virtual. Ellos son estudiantes que están en todas las regiones del país, en muchas regiones. Tenemos estudiantes en el Tolima, tenemos estudiantes en el eje cafetero, tenemos estudiantes en la costa, en la Guajira, tenemos estudiantes chocuanos, cuestión que nos hace sentir emocionados y privilegiados. Realmente para nosotros siempre hemos sentido este aspecto, esta diversidad como un campo de trabajo importante y como una posibilidad de trabajo y una posibilidad transformadora. Entonces es muy bonito trabajar con estos maestros que ya están en ejercicio. Muchos de estos maestros están en zonas rurales, en zonas muy apartadas. Muchos de ellos también han sido parte o han estado en medio del conflicto armado, tienen relatos que hablan de ello. Y pues muchos de estos estudiantes también trabajan pues bueno en jardines, escuelas rurales y programas del ICBF, ¿cierto? Entonces son como receptores de alguna forma de mucho de lo que sucede con nuestros niños y niñas en primera infancia en muchas partes del país.
También específicamente me encuentro con una población, ¿cierto?, que tiene unos conocimientos ya específicos de mi área de saber y en los distintos espacios de formación, pues me encuentro con unos profesores, con unos maestros que siguen siendo maestros en formación, con unos conocimientos literarios débiles en cuanto a conocimiento, obras, autores. Nosotros trabajamos sobre todo con la literatura infantil y pues estos conocimientos se han limitado sobre todo a un canon muy limitado que tiene que ver con las fábulas, con los cuentos de los hermanos Grimm, Rafael Pombo y algunos que otros referentes de literatura actual, pero también nos encontramos con prácticas de lectura más bien moralizantes y didactizantes que se alejan del verdadero sentido de la educación literaria. Y pues también estos mismos estudiantes nos traen, ¿cierto? Nos retroalimentan con sus experiencias. Muchos estudiantes que han hecho trabajo conmigo, trabajo de grado conmigo y están en el semillero conmigo, nos cuentan esas experiencias de cómo son sus regiones, cómo son esas escuelas apartadas y pues nos cuentan precisamente que muchas de ellas no tienen espacio para la lectura literaria, espacios como bibliotecas o algún rincón lector con libros que pues permita pues todo ello, pues una dinámica y la construcción de comunidades lectoras. Frente a ello, pues me hago y me planteo algunas preguntas, ¿cierto? De cómo que tienen que ver, pues, tanto con mis ganas, con mis deseos, con las preguntas de la licenciatura, pero con esa población que es tan específica, ¿no? Y es cómo fortalecer la educación literaria de futuros educadores de niños y niñas, cómo fortalecer la educación literaria de futuros educadores de niños y niñas en espacios de crisis y qué puede hacer la lectura literaria en espacios de crisis. Estos han sido como varios ejes que han orientado mis preocupaciones y que han hecho que yo proponga, ¿cierto? Y junto a la Escuela de Educación y a los profes de la licenciatura propongamos y se lancen ideas para fortalecer esta formación, ¿no? Pues lo hago específicamente de lo que tiene que ver con la lectura literaria. Entonces, pues yo tengo puntos de partida para pensar estos aspectos que son puntos de partida teóricos, que es pues precisamente qué es la educación literaria. Aquí resalto algunas palabras, tal vez no alcance a leer toda esta definición que pone Marta San Juan en un libro muy interesante que se llama La dimensión emocional en la educación literaria, y pues donde ella dice que hay que repensar la enseñanza o el aprendizaje de la literatura y porque está en crisis, ¿no? Y ella dice, hay que volver la mirada a la educación literaria y que debe tener como centro apreciar la literatura, ¿cierto? Y que tendría un enfoque extensivo de recepción lectora, ¿cierto? Los niños y niñas o cualquier, y en este caso nuestros maestros en formación deben apreciar la literatura, ¿cierto? Deben ser lectores extensivos y pues deben ser capaces de construir nuevos criterios para escoger un nuevo canon. Y todo esto redunda en algo que esos grupos de estudio español han llamado competencia lectoliteraria de los alumnos. Yo creo que esto abarca todos los niveles y que va desde la comprensión, la interpretación, la valoración y el disfrute de los textos literarios, ¿no? Creando pues poco a poco nociones sobre la literatura. Entonces, parto de ello para hablar. Parto también de una noción que propone Michel Petit en un libro maravilloso que se llama también El arte de la lectura en tiempos de crisis, en donde pues más que ser un libro teórico, es un libro de experiencias, ¿cierto? En donde pues primero ella define crisis, ¿cierto? Y ella pues nos dice, todo el mundo está en crisis, ¿cierto? Y en efecto la crisis surge pues cuando hay un evento que pues se sale, ¿cierto? Que afecta la cotidianidad y que nos lleva a un cambio brusco, pero también sucede cuando hay ejercicios de violencia continua y que cambian los sistemas pues de regulación sociales, psíquicos, pero ella me parece, ella dice algo bonito, ¿no? Que esos espacios pueden traer un sinsentido para las personas que viven en medio de esas crisis, y ella se
refiere pues a las crisis que suceden alrededor del mundo, como las crisis de migraciones, las crisis sociales, políticas, de violencia extrema, y pues ella dice que esos lugares de crisis pues también pueden ser lugares donde se puede estimular la creatividad y la inventiva para que se elaboren otros equilibrios, otro psiquismo, y que la crisis, me gusta esta cita de la cita, ¿no? Que donde dice que la crisis libera al mismo tiempo fuerzas de muerte, pero también fuerzas de regeneración. Y ella dice, pues, que en su libro que los espacios de lectura literaria son los que han generado precisamente unas fuerzas regeneradoras de las sociedades, han hecho que también se empiecen a cambiar y a regenerar los tejidos, los lazos sociales y pues una nueva dimensión sobre la vida, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que pueda vivir determinada población al ser víctimas de violencias extremas, ¿no? O cualquier tipo de violencias. Ella aquí en este libro que recomiendo, pues cuenta experiencias que de Latinoamérica, de lectura en Latinoamérica, se centra en Argentina y Colombia, pero tiene experiencias en todo el mundo de espacios de lectura de migrantes, en los hospitales. Bueno, aquí cuentan muchas experiencias muy bellas que pues nos sirven de aliento y nos anima a pensar que la literatura sí es un espacio y la lectura literaria es un espacio creativo y transformador. Y pues bueno, parto también de esta noción más moderna de la literatura infantil, de Teresa Colomer, donde nos dice que la literatura se modernizó, ¿cierto? Y la literatura infantil y juvenil se modernizó y pues que tiene una nueva representación del mundo y que la literatura infantil y en efecto ha estado preocupada por incorporar dentro de esos procesos creativos los grandes cambios sociológicos que ha vivido el mundo. Entonces nosotros encontramos obras sobre que tratan, ¿cierto?, sobre de la incorporación social de la mujer, de nuevas formas familiares, donde se critica distintos aspectos del desarrollo de las sociedades, donde también se habla sobre la construcción de sociedades multiculturales, y también hay un grupo de obras que hablan sobre la memoria histórica. Yo creo que la literatura infantil no ha dejado de pensar en ello, incluso hay un grupo amplio de obras literarias que se crean en torno al tema de la migración y ya hay un grupo de investigación que indagan sobre esas obras literarias que están escritas en torno, digamos, a la migración y que son obras para niños y niñas. A partir de ello, pues nuestras apuestas y las apuestas de la escuela y el programa han estado en fortalecer nuestros espacios de formación relacionados con el tema, ¿cierto? A fortalecer las líneas de investigación en este sentido. Digamos, tenemos una línea de investigación en comunicación, cultura y estética, en ampliar las modalidades de trabajo de grado que nos permita trabajar también con la inventiva, ¿cierto? Y con otra forma de conocer la realidad, que es a través de la investigación, creación de obras artísticas, en este caso de obras literarias, también pues la creación de semilleros de investigación centrados en temas literarios, como pues este que es mío, La Cocina de la Noche, grupo de investigación, educación y creación literaria, el semillero que coordina la profesora Lisette, que es el semillero de educación, paz y memoria y territorio. Tal vez tampoco no nombré aquí el semillero de la profe Heidi, que está aquí presente, que es sobre infancia y territorio y ruralidad, y pues diálogos con otros grupos institucionales e interinstitucionales, porque pues bueno, digamos que poco a poco la escuela ha sido consciente de este gran reto, ¿no? Del tipo de maestros y maestras que está formando, ¿no? De esas condiciones contextuales, de que la formación no debe quedar al azar, sino que se debe aterrizar pues a lo que pasa en los territorios, ¿cierto? Entonces, bueno, específicamente pues les voy a mencionar, pues este es mi semillero pues ha tenido un trabajo en investigación, creación de obras infantiles y un espacio de formación de mediadores de lectura
que se ha formado en el espacio de la biblioteca de la universidad, que leemos a los niños, leemos a una fundación con síndrome de Down, pero también de allí va a salir unos trabajos que tienen que ver con espacios lectores, ¿cierto?, en las regiones, ¿no? Entonces, este espacio se llama Cuentos del Señor Copetón en la biblioteca, pero vamos a tener Cuentos del Señor Copetón en Curumaní y Cuentos del Señor Copetón en Jamundí Valle. Y también hemos formado lo que ha sido una gran apuesta para nosotros, una apuesta interinstitucional que se llama Literatupaz, y Literatupaz es un proyecto interinstitucional de semilleros donde están presentes 3 semilleros de investigación, 2 del Poli, el de Paz del ICE, del mío, y uno de la Universidad Distrital, más el Instituto para la Paz de la Universidad Distrital. Entonces, la idea es que hiciéramos un ciclo de formación que pudiera orientar a los estudiantes, poner muchos temas en discusión sobre paz, literatura, arte, violencia, y permitiera a los estudiantes tomar muchas ideas para después, en un segundo momento, crear sus obras literarias sobre temas relacionados con paz, ¿cierto? Y para la paz. Entonces, nuestro proyecto, nuestra primera parte del proyecto, este ciclo de formación ya culminó y tuvimos charlas de todo tipo. Trajimos escritores que han hablado sobre la violencia en la poesía, en las novelas, en la literatura infantil. También trajimos experiencias de cómo se ha trabajado estos procesos de reconstrucción de paz en las regiones con los niños y niñas. Bueno, trajimos muchos temas a colación y pues ya empezamos una segunda fase. Lo importante de este ciclo fue que no solo benefició a los integrantes de los semilleros allí convocados, sino a la comunidad de profesores del Poli, de la Distrital, que no están en los semilleros, pero también a profesores del distrito, aquí en el caso de Bogotá. Dejamos los accesos libres para quien se quisiera conectar. Tuvimos profesores de formación de la Uniminuto, de la Corporación Iberoamericana, bueno, de muchas universidades, nos acompañaron, de la Universidad Libre, y iban y nos acompañaban en algunas charlas, dejaban sus inquietudes y podemos tener diálogos pues con profesores en formación de muchas partes. Entonces fue, creo que, una experiencia que no solo benefició a un sector, sino a muchos espacios. Y pues bueno, hasta ahora pues este itinerario de trabajo aportó a la discusión de temáticas relacionadas con la paz, a visibilizar experiencias con actores en espacios concretos, a hablar sobre la relación entre literatura y los distintos tipos de violencia, a visibilizar otra literatura, siempre las ponencias o las conferencias basadas en literatura citaron muchas obras, pusieron de manifiesto la existencia de otra literatura que tal vez nuestros estudiantes desconocían y que tratan precisamente estos temas. Se generaron ideas para los procesos de investigación-creación, se habló sobre la investigación-creación, cómo llevar a cabo procesos de creación, y pues yo creo que poco a poco se ha ido fortaleciendo las competencias literarias en términos de conocimientos literarios. Ya en una segunda parte va a tener que ver con esto de los procesos creativos. La idea es que a los estudiantes que deciden, que hagan parte de los semilleros y que deciden, pues hagan sus obras literarias en torno a estos temas. En mi caso, pues estoy dirigiendo como 4 o 5 obras, 5 trabajos de grado relacionados con investigación, creación de obras literarias. Esta ya se dio el año pasado, ya tenemos nuestra primera obra literaria en el marco de ello, y pues bueno, son obras literarias para niños y niñas. Algunos tienen temas sobre las violencias cotidianas, algunos sobre las violencias sobre nuestro país, y creo que cuando hay estos procesos de creación, hay todo un trabajo de investigación, no solo en lo literario,
qué se ha hecho, qué se hace, sino qué está pasando, ¿no? Muchos de las estudiantes han cogido dentro de sus procesos de investigación y para crear sus obras narrativas de niños, niñas que han sido víctimas de distintos tipos de violencias, y pues bueno, ahí empieza toda la reconstrucción. Entonces este trabajo es muy abarcador porque no solo hace pensar en los componentes literarios, sino en cómo yo como futuro maestro entiendo el mundo y lo evalúo y lo reconstruyo y lo reformo y lo pongo en circulación a través de una propuesta estética y literaria. Entonces, pues bueno, esperamos que este proceso, y podamos hablar más adelante, nos arroje como unos resultados en cuanto a la formación, esa formación tan especial que requieren nuestros futuros maestros, porque pues somos conscientes que dentro de los procesos de creación, pues a diferencia, digamos, como lo dice aquí Sordis, es un proceso, no es un proceso espontáneo, sino es un proceso planeado que llega a ser innovador y que contribuye también social y ética y políticamente para pensar el mundo, ¿no? Es transformador, es creativo y logra interpelar de otra manera al estudiante, de otra manera, porque lo lleva a él mismo a indagar sobre esos temas que nosotros le podríamos decir es esto, sino que ellos mismos toman como si unas temáticas que son tal vez cotidianas que de pronto no lo han procesado para volverlos en un objeto estético. Entonces yo creo que los resultados sobre estos procesos pues los vamos a ir monitoreando y vamos a saber qué pasa, ¿no? Y qué pasa una vez nuestros estudiantes se gradúan y qué pasa con un estudiante que ha tenido y ha pasado por todas estas experiencias que han tenido en la literatura, de por medio y que han tenido procesos creativos en torno a lo literario con estos tipos de temas. Entonces, pues bueno, yo dejo hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no sé si haya comentarios. Profe Verónica, Heidi que Hola. nos acompaña. Ah, ya no veo a Heidi. No, ya se acabó de desconectar. No, se nos fue. Bueno, no, yo sí tengo algunos comentarios al respecto. Pues ustedes que tienen la oportunidad de trabajar y de conocer ya están muy empapadas de todo este cuento. Pues ahí me llama muchísimo la atención porque yo he tenido la posibilidad de moverme en el campo de la literatura como promotora y animadora de lectura desde hace aproximadamente 10 años, entonces el tema de la literatura me apasiona mucho y veo que tienen una propuesta que primero pues es muy hermosa en el sentido de que vincula la literatura y se hace esas preguntas que permiten que busquemos alternativas para acercar a los niños, a los jóvenes, a los universitarios a ese mundo de los libros, que es quizás uno de los aspectos que a veces es difícil. Desde mi experiencia también lo he vivido y acercarlos a ese contexto a veces nos pone a pensar en unas nuevas estrategias para generar esos vínculos con esos materiales de lectura. Me parece que es una propuesta muy interesante, que ojalá otras instituciones se preocuparan por replicar o por realizar como ajustes de acuerdo a las necesidades que se encuentran en cada uno de los contextos, porque en el tema de la literatura, pues nosotros debemos ser muy, o ser de la manera como más partidario de que buscamos los textos de acuerdo como a las necesidades que tienen nuestras regiones, nuestros territorios, a las necesidades que encontramos como en los niños y en las comunidades. Entonces, considero que esa mirada que plantean y la posibilidad de acercarlos desde el contenido de la paz, de la literatura, el arte, nos genera unas transformaciones, ¿cierto? Agradecerle a Magda por esta maravillosa experiencia, porque sabemos que la literatura sí nos muestra una manera de acercar y de generar unos vínculos, y unos vínculos que no estarían ligados solamente, por ejemplo, al tema de la migración, sino a todos los temas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con un semillero de investigación que precisamente se llama Animación, Lectura y Aprendizaje,
y lo que hacemos es explorar la literatura infantil para identificar textos que aborden problemáticas de orden psicosocial específico. Entonces, todas esas problemáticas que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, entonces los procesos de duelo, el mismo desplazamiento en sí, el perder una oportunidad, por ejemplo, de cambiar de vivienda. Hay muchos textos en la literatura infantil que nos apuntan a esas problemáticas específicas. Entonces, hacer un acercamiento no solamente desde la parte pedagógica como tal, desde la animación de la lectura y la generación del vínculo con el material de lectura, sino también desde ese abordaje psicológico, ¿cierto? Que es pues como la línea en la que yo trabajo y de manera muy articulada, vinculando no solamente al niño ni a la institución educativa, sino a toda la comunidad, y en toda la comunidad estamos hablando de ese rol tan importante que tiene la familia. Que en este caso, pues con todo lo que ustedes han logrado realizar, sé que ya muchos estudiantes o muchas personas que han tenido ese acercamiento con los materiales de lectura, muy posiblemente ya son multiplicadores en sus familias, con sus hermanos, con sus parejas, y ese es como el ejercicio que muestra que verdaderamente cuando trabajamos con todo este tema de la educación y de la literatura, pues recogemos unos frutos que no son solamente con ese que está ahí, sino con todo ese grupo que rodea a esa persona. Entonces, pues, ese sería como lo que quería compartirles. Ahí ya volvió la compañera Heidi. La gata quiere abrazos. Bueno, yo no sé si Heidi va a decir algo, nos quiere comentar. Sí, lo que pasa es que no sé si escuchan, pero en el piso de arriba hay una construcción. Entonces tengo aquí dificultades con el sonido, pero un poco desde la presentación de la compañera Magda, pues debo decir que es un tema que reviste pues mucho interés y gran importancia en los territorios, pues dadas las condiciones de injusticia cognitiva, como diría de Sousa Santos, que se presencian, ¿no? en los territorios a partir de las dinámicas propias del conflicto armado. Es decir, a partir de estos fenómenos, pues se ha desatado una serie de injusticias sociales que de alguna manera terminan traduciéndose a la injusticia social, a la justicia cognitiva. Y en ese sentido creo que todo el tema literario y el acercamiento desde este tipo de lenguajes es clave, sobre todo porque tiene unas formas distintas de llegar a los niños y a las niñas, ¿no? No es igual. Y creo que el arte en términos generales tiene otras formas y otros mecanismos para encontrarse con los niños y las niñas. En este sentido, la literatura creo que es un aspecto clave. Yo he tenido la oportunidad de acompañarlos en algunas de las sesiones de Literatupaz, encontrándome pues con unas cosas tremendamente maravillosas, ¿no? De experiencias que se han trabajado en territorios y de apuestas también desde la literatura que invitan al trabajo, digamos, con los niños y las niñas en clave de reconocimiento incluso de sus territorios, de la memoria, del ser niños, de la infancia misma. Entonces creo que hay una potencia enorme y creo que es una posibilidad de trabajar, ojalá, en lo posible de manera interdisciplinaria, porque hay unas ganancias enormes en términos ¿no? del trabajo colectivo. Creo que eso me llena a mí como de mucho interés y creo que siempre el trabajo que ha hecho la profesora Magda me parece que es importante, pues no solamente para el proceso formativo de los estudiantes, sino también para las acciones que se puedan dar en territorio. No sé si me escucharon, Sí, acá sí, Heidi. un ruido muy tenaz. Yo ahí medio escuché Tranquila, se escuchó todo. No, se escuchó bien. hasta el taladro de arriba. Yo lo Hasta, escuché decir, perfecto. hasta el ruido del taladro. Sí. Bueno, bien. Muchas gracias por compartirnos. Yo creo que en todo esto hay muchos elementos y cuando nosotros lo reflexionamos en términos de lo que podemos hacer a partir de los libros y la literatura, pues nos damos cuenta de que en ellos encontramos una oportunidad para transformar y para transformar desde el acercamiento, ¿cierto? El que lee pues construye nuevos mundos y nosotros desde el campo docente pues estamos abriendo las puertas para que nuestros estudiantes lean, pero que no lean solamente el texto académico, porque también tenemos que hacer una reflexión sobre esa parte. En muchas oportunidades el estudiante se queda solamente con el texto académico
y no explora otras alternativas. Y aquí la muestra es que en este ejercicio que tú nos acabas de socializar y en lo que ustedes ya vienen trabajando, pues hay unos acercamientos a otro tipo de literatura y a otro tipo de reflexiones que pues maravilloso que todos puedan conocer y que también las puedan entender y poner en práctica, porque eso es lo que nos mueve a nosotros desde el ejercicio. Si buscamos transformar una realidad y lo digo más como desde la parte de la psicología comunitaria, que es lo que yo les trabajo a los chicos, si logramos transformar una realidad, pues necesitamos empezar por transformar esa realidad propia. Y muchos libros, llegó la visita, y muchos textos y en mucho material encontramos oportunidades de hacer cambios personales que se van a ir replicando en otros contextos. Entonces, considero que es una excelente propuesta. Esperamos que las personas que luego puedan acceder a la grabación, pues también se interesen por estos procesos y que la literatura se convierta en una herramienta prácticamente indispensable para reflexionar, para generar ese pensamiento crítico que tanto se necesita en este contexto educativo, ¿cierto? Entonces... Era mi gatita encima. Bueno, yo quiero decir que, bueno, sí, efectivamente lo que expone hoy Magda hace parte, bueno, ya tiene un semillero dentro del Politécnico, es profesora, creo que Magda como profesora ha tenido sus propios procesos como profesional con el tema, pues, de la literatura, ¿no? Y del trabajo infantil a través de la literatura. De este proceso particular, yo he escuchado ya a Magda, pues aquí y en otros lugares, en Literatupaz, y me llamó poderosamente la atención, que creo que ella lo retoma acá, y es el tema de cómo se ve la literatura en la infancia, ¿no? O incluso por las personas que están a cargo de formar, digamos, de hacer los procesos de acompañamiento de los niños y las niñas. Y ella ahí nombraba, o sea, uno como que siempre, bueno, la literatura, ¿no? Entonces como que la literatura es para aprender a leer y escribir, ¿cierto? O sea, eso como que es más el ejercicio de aprestamiento lector que literario, ¿cierto? Y que eso me parece que Magda hace un énfasis muy interesante en eso y que uno no, por ejemplo, uno no, pues no lo tenía tan claro. Y además, bueno, cuando ella dice, bueno, hay mucha literatura, ¿cierto? Hay mucha producción literaria, más o menos qué es lo que leen digamos, las profesoras de primera infancia, qué acercamientos tienen los niños y las niñas con ciertas obras literarias y digamos, para mi sorpresa, pues uno encuentra que hay mucha producción literaria para todo lo que uno quisiera hablar o trabajar con los niños y las niñas, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que, claro, yo me paro desde otro lugar. Yo he trabajado también en programas, en el programa de licenciatura en pedagogía infantil en la distrital, pero uno está más, y lo decíamos con Magda, uno está más parado desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, claro, la literatura, que era un poco lo que yo exponía en su momento, pues la literatura es para el disfrute, es una expresión artística, es una de las humanidades, etcétera, ¿cierto? Pero desde las ciencias sociales cada vez viene ganando más terreno la literatura como un fenómeno de memoria, ¿no? Como un ejercicio a partir del que se puede hacer memoria y del que la gente puede utilizar como para hacer memoria, ¿cierto? Pero también para hacer procesos de resiliencia, que es un poco lo que estábamos hablando, digamos, en este tema de la mesa. Y en ese caso, digamos, de las infancias, pues también todo el repertorio que se abre, ¿no? Yo decía, yo tengo más claras, a mí me preguntan como qué tipo de literatura uno podría asumir de un periodo concreto de Colombia, ¿cierto? Como que decir, bueno, se produjo esto y esas obras literarias o el cine o el arte tuvo este enfoque, digamos, se acercó o no a lo social. Y en ese momento las estudiantes preguntaban, bueno, pero ¿qué obras literarias nos servirían para, por ejemplo, abordar el tema de la violencia? Y yo recuerdo también en un evento, y creo que también lo comentaron acá, y ya que la profe Verónica lo señala, por ejemplo, el tema de cómo abordar desde la literatura el tema del acoso, ¿cierto? De la violencia sexual, por ejemplo, todo lo que se ha venido construyendo a través de otros mecanismos, hacer que el niño primero aprenda a protegerse, pero segundo, pueda denunciar o pueda decir o pueda contar, pueda afrontar esa situación de violencia sobre sí, ¿no? Llámese, pues, insisto, las violencias que son como las del cuerpo, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, la violencia sexual y demás.
Y digamos ya desde el campo en el que yo me muevo un poco también es el tema de la memoria, ¿no? Digamos, cómo la literatura también se convierte en una herramienta. Y yo decía, bueno, ¿yo qué conozco? Yo conozco lo que los ejercicios que ha hecho el Centro de Memoria Histórica, lo que ha hecho la Comisión de la Verdad, unos programas que hizo la UNICEF, cosas que también ha hecho la ONU, ¿cierto? Donde ponen a los niños a hacer cuentos, a contar, como en ese proceso bueno, como de no olvidar, ¿no? De hacer el trámite, de lo que, bueno, sí, ¿cómo se llamaría? Bueno, sí, el tránsito, o sea, poder sanar eso, ¿no? Poder, por ejemplo, sanar el tema del desplazamiento, un desplazamiento forzado, etcétera. Entonces, creo que, digamos que esos son los elementos que uno siempre tenía, ¿no? Pero creo que en esta particularidad con Magda, pues hay mucha literatura que nos serviría para esos ejercicios, ¿no? De resiliencia, de reconciliación, que también es como el tema que uno trae, por lo menos particularmente es uno de mis temas de interés, de memoria, y lo que ya ella decía que me parece fundamental es ver la literatura más allá de esa función, ¿no? De la función de que se aprenda a leer y escribir, la función de que el niño se acerque simplemente a la literatura, incluso ya lo decía, lo ha mencionado varias veces, también qué tipo de relación tienen las mismas profesoras con la literatura, ¿no? Que eso ya es una pregunta pues bastante compleja porque implica, bueno, dependiendo de la relación un poco que yo tenga con ese, digamos, con esa forma de expresión, pues también de pronto es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Cómo la puedo explorar, como obligatoria, como hay que jartera, como bueno, no sé, ¿no? Entonces eso me parece particularmente interesante de la propuesta que ha venido trabajando Magda hace ya varios años, ¿cierto, Magda? Sí, bastante. Sí, sobre todo en eso, pensando en la formación de los maestros, en la formación literaria, en la educación literaria de los maestros y maestras, porque precisamente lo que primero que nos encontramos, pues, de hecho, pues nuestras sociedades no son muy lectoras. Y nuestra sociedad, y pues digamos que no es un problema de Colombia, ¿no? Es un problema latinoamericano. Digamos que no somos sociedades lectoras, no somos sociedades además de lectoras de literatura. Entonces, digamos que, yo pienso que nuestra educación literaria ha decaído en los últimos tiempos bastante, pues, frente a, digamos, como yo me enfrenté a la educación literaria, como se han enfrentado mis estudiantes, ha cambiado muchísimo y ha desmejorado muchísimo. Pero digamos que, bueno, cada acercamiento a la literatura es una historia de vida, pues que eso ha sido otro de mis trabajos, ¿no? Sacarme a la vida de lectora de esas futuras maestras, porque muchas de esas futuras maestras lo primero que declaran es, no me gusta la literatura, odio leer literatura. Ay, no, a mí me pusieron leer El Principito cuando estaba en quinto primaria y lo odio. Bueno, y digamos así, ¿no? Y como que, cómo recuperar, uno de mis ejercicios ha sido, pues, recuperar, que las estudiantes recuperen el gusto por la lectura literaria, ¿cierto? Que vuelvan a confiar en ella, ¿no? Pero de un acercamiento distinto, ¿no? Y creo que este acercamiento desde la creación literaria ha sido muy importante para estos procesos, porque ellos apenas se han hecho una propuesta y planean, hacen un plan de escritura literario con un tema, ellas de una vez empiezan a leer. Entonces, porque tienen que buscar muchos referentes, cómo escribió cómo escribió el otro, entonces empiezan a leer muchas obras. Entonces, creo que esa estrategia me ha funcionado para que vuelvan a leer. Además, la creación, ¿no? Primero, no son lectoras, segunda, ver la literatura de otra manera, y tercero, atreverse a crear. Atreverse a crear, claro, y con ello van conociendo todo el mundo y tejiendo un mundo de conocimiento literario que ellas antes no conocían. Y yo lo que me he encontrado con mis estudiantes que ya de pronto han egresado es, no, profe, yo quiero estudiar una maestría en literatura, yo quiero dedicarle mi vida a ser escritora, bueno, no sé, como unas cosas bien bonitas frente al ejercicio y todo lo que tiene que ver con la literatura, ¿no? Entonces muchas también, no, profe, yo he trabajado con estos niños desplazados y me quiero
quiero escribir un cuento con todas estas historias, y bueno, y problematizan esta forma, ya no quiero escribir un ensayo, sino quiero escribir una obra literaria sobre este tema porque de verdad quiero contarlo, pero con todos estos artificios estéticos y con todo lo que el lenguaje literario me puede ofrecer para contar esta historia y esta mirada que yo tengo sobre esta historia, ¿cierto? Entonces creo que es bueno y es significativo. Nosotros tenemos un grupo de lectura en Facebook que se llama Amigos y Amigos de la Literatura Infantil. Y es bonito porque allí, pues, primero era como de estudiantes allí de la distrital, también trabajo en la distrital, y se nos han unido, y en pandemia se nos unió, ya somos más de 1000 amigos y amigas de la literatura infantil, y pues allí se agencian muchos procesos, ¿no? Hemos leído en voz alta, la gente quiere leer, la gente quiere saber sobre literatura infantil, y yo creo que la literatura infantil ha permitido que muchos estudiantes y muchas maestras y maestras en formación se reconcilien con la literatura. Y de allí, pues, el paso a otra literatura, digamos, que ya no es para un público específico, ¿sí? Es un paso, ¿no? Ya llegan con referencias a novelas, a otras obras literarias, a poesía. Entonces, pienso que se reconcilian a través de ella, ya. Y pues, bueno, digamos que frente a lo que decía Lizeth, me parece importante que tengamos en cuenta que la vuelta a la literatura es la vuelta a la lectura, ¿cierto? A la lectura de la obra, porque a veces mucho, hablemos de literatura, pero no recordamos que en ese ejercicio hay una lectura, ¿cierto? Y en ese ejercicio de creación, pues hay una postura del autor, ¿cierto? No está la realidad, sino una representación de la realidad y una mirada ideológica de la realidad. Y nosotros como lectores nos debemos enfrentar, ¿no? Y parte de esa educación literaria tiene que ver con esa competencia que gana el estudiante para interpretar estos textos de la cultura, para decir, oye, ¿qué quiso decir ese autor? Nos está contando algo, pero ¿cuál es su posicionamiento frente a esa historia que está pasando en el mundo? Yo interpreto esto, yo interpreto lo otro, y qué rico que podamos en algún momento, pues, que nuestros profes hablen así, que nuestros niños y niñas, pues, se acerquen a la literatura con ese disfruto, ese goce, pero ese goce también de que entendieron lo que leyeron, ¿no? Porque eso es lo que pasa, a veces pasa con la poesía, ¿no? Uy, muy linda esa poesía, no entendí nada, no, pues, muy linda, sí, pero entonces cuando uno lee, ¿cierto? Y eso pues nos lo dirá otros teóricos de la lectura y la literatura, cuando uno lee, que es el del placer del texto, cuando uno lee, uy, entendí, este tipo quiso decir esto, hay un placer allí que uno pues no, pues es indescriptible, o bueno, por lo menos esa es mi experiencia con la lectura, y yo creo que pasa mucho cuando uno entiende, ¿no? Oiga, entendí, ¿no? Cuando empieza, cada vez esos procesos van y lo disfruta también, ¿no? Sí, se disfruta, no a la literatura, la palabra no es por la palabra, ¿no? Sino entender lo que nos dijo eso, ¿cierto? Lo que nos quiso decir ese autor, ¿sí? Entonces es muy importante que en toda esta mirada que es muy crítica, pues se enseñe también, se aprenda a leer una obra literaria, no solo a disfrutarla, a gozarla, que eso ha sido buena parte del recorrido, reconciliarnos con la literatura, sino pues comprendámosla, ¿no? Comprendámosla y leámosla, encontrando ese placer de saber qué dice allí. Sí, yo quería mencionar que, pues, dentro de los procesos formativos, me da la impresión, pero no sé, ahí Magda me corregirá, ¿cierto? Pero en estos procesos formativos con profesoras, sí, con estudiantes de licenciatura, siento que una vez inician el recorrido con la literatura hay un encuentro bien cercano con ella. Y es como si de alguna manera este fuera un tema que ocupa muchísimo la atención de nuestros licenciados. Siento que hay una manera de conectarse más, no sé si más fácil o qué tipo de formas es que se dan alrededor de lo que implica el fenómeno literario, porque es paradójico que aunque no les guste, ¿cierto? En su gran mayoría leer y escribir, una vez encuentran literatura infantil, hay como un enamoramiento por este proceso. Entonces creo que es una forma bien interesante también de encantar a los licenciados y de hacer que de alguna manera estas situaciones de no encuentro con la lectura, con la escritura y por supuesto con la literatura, de un giro, ¿no? Y se transforme una vez inician este recorrido, o es mi impresión
No, no, eso era El ruido otra vez viene, pero bueno, el taladro. es eso. Y otra cosa que Pero quería no, mencionar es que a mí me parece bien interesante el proceso de creación literaria con los niños y las niñas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con los niños y las niñas campesinas en todo el proceso de creación literaria. Yo no tengo conocimiento, de fui atrevida, y no que, pues más allá de lo que uno ve en su licenciatura, pero tenía la oportunidad de estar con ellos en un cuaderno viajero. Ellos plasmaban historias de lo que significaba la cotidianidad de ellos. Entonces el pan coger, cómo iban a los cultivos, qué pasaba, ¿cierto? Alrededor en sus veredas, y hicimos una antología literaria de historias campesinas de niños y niñas. Mm, Y creo que ahí las maestras que estaban con nosotros en ese momento, en ese semillero, pues encontraron otro lugar también para el proceso de creación, y fue un proceso de creación colectiva, en donde no solamente la maestra en formación o el profesor que estaba en las veredas era el que creaba la historia, sino que también el niño y la niña eran protagonistas de ese proceso creativo. Y bueno, eso también lo convertimos luego en teatro, pero en principio pues fue una estrategia muy linda, en donde estos niños y estas niñas también tenían este pretexto para escribir y para acercarse pues obviamente a su realidad y comprenderla. Eso era. Muchas gracias, Heidi. Mira, lo que pasa es que yo entiendo ese sentir que tú mencionas, y es que cuando nosotros nos acercamos a la literatura, o cuando tratamos de que los estudiantes se acerquen a la literatura, inicialmente hay que buscar que encuentren ese vínculo. Cuando ellos encuentran el vínculo, sucede eso que tú mencionas. Se empiezan a enamorar y empiezan esas búsquedas por los temas parecidos, por los autores. Entonces esto hace que tengan que recurrir a otras fuentes para conocer más del autor, conocer más del texto, aprender más vocabulario y poder empezar el proceso de la construcción, porque ya estamos dando un paso más grande, y es que no nos quedamos solamente en el hecho de que hagan la lectura, exploren el material, no, sino que empiecen a producir desde su propia experiencia. Entonces eso que tú mencionas, lo que realizaron, el proyecto o el proceso que realizaron con los niños, da cuenta es de que una realidad, de la realidad que viven ellos, y que qué más hermoso que quede plasmado en un texto, como se han hecho en muchos referentes. Por ejemplo, lo que pasó hace unos años con el tema de las minas antipersona, que se sacó un librito, no recuerdo el nombre exacto de ese librito, pero que narraba las diferentes miradas de lo que ocurría en los territorios y con las familias que eran víctimas de las minas antipersona, y que no eran solamente los niños, eran lo que les pasaba a los animalitos, la contaminación de las fuentes hídricas, y los niños nos mostraban era eso. ¿Por qué? Porque son niños que están en ese territorio expuestos a todas esas situaciones que quizás nosotros en otros lugares solamente somos observadores, pero que ellos desde su propia vivencia pues no lo plasman directamente en el dibujo, en su historia, y que más que nos están mostrando de que sí hay un vínculo directo con ese material, ¿cierto? De que ya han pasado por unos procesos y que ahora ya hay un sentimiento de realidad, un desarrollo de pensamiento crítico, y que también de cierta manera pues se generan unas transformaciones, porque nosotros los que nos volvemos receptores de esos materiales de lectura y tenemos la oportunidad de compartirlos con otros niños, pues también los estamos llevando a la reflexión de que es que en nuestro territorio pasa algo, pero quizás no está pasando aquí en esta zona, pero pasa en nuestro territorio y es triste, o se generan aprendizajes, se generan transformaciones, y que todos debemos estar enterados de ese tipo de circunstancias. Entonces siento que yo siempre he sido muy partidaria de que en este proceso hay que trabajar ese vínculo. Utiliza el interés de los niños, de los jóvenes, de los adultos, por conocer sobre el autor, por conocer sobre esas situaciones parecidas. Desde mi experiencia, y me ha pasado con los chicos ya de universidad, cuando estamos hablando del contexto histórico de la psicología comunitaria, y hay que hablar del Che Guevara, y hay que hablar de esos acontecimientos, y uno les pregunta y ellos, no, lo vi en una película. Entonces, bueno, empiece a acercarse al libro, al documental, explore.
hay que generarles ese vínculo y esa expectativa para que no se queden solamente con eso que uno les dice allá, sino que lleguen la próxima y mire, profe, leí esto, vi este documental, mira que me encontré este artículo y me pareció interesante y lo quiero compartir. Entonces yo siento que eso que nos menciona Heidi es muy valioso porque cuando nosotros logramos como docentes estimular como esa sensación de que haya un interés, de que se active ese vínculo con el material, pues ellos solitos van como despegando y ya vamos obteniendo productos de calidad y obtenemos lo que mencionaba Magda de que, bueno, quiero estudiar una maestría en esto, quiero hacer aquello, quiero dejar un cuento, dejar mi producción, ¿cierto? Que el mundo conozca eso que yo escribo. Entonces es como un gran aporte que nosotros desde el ejercicio docente también podemos hacer y sembrar en nuestros estudiantes. Pero yo creo que hay algo también muy importante de por medio en esto de la formación de maestros y maestras en este aspecto, y es que, pues, bueno, primero un profe que no le guste leer, pues no va a nunca contagiar el gusto por la lectura. Entonces, ese yo creo que ha sido como un tema muy urgente para mí, el que ellos recuperen ese gusto por la lectura literaria. Entonces, una vez recuperan el gusto, ellos pueden transmitir ese gusto a los niños y niñas con las que van a trabajar. Entonces, cuando no pasa eso, yo pues empiezo a decir, bueno, ¿cuántas comunidades lectoras están aquí fallando y muriéndose? ¿Y cuántos niños van a dejar de acceder a la literatura por un profesor que no amaba la literatura? Entonces, para mí es muy urgente pues ese acercamiento a la literatura y ese recuperar el gusto por lo literario, ¿no? Y que él aprenda a leer la obra para que eso yo creo que se aprende por el ejemplo, ¿no? Cuando uno lee y le gusta y cuenta la historia y sabe cómo contarla, eso, como que uno dice, quiero escuchar otra historia, ¿cierto? Y ocurre también que con los procesos de creación literaria, es muy bonito cuando la maestra lo vive, la maestra en formación lo vive, porque muchas maestras en formación que yo me encontré antes de, pues en el camino de esto de procesos creativos, me decían, profe, yo no soy creativa. Profe, no, yo no voy a ser capaz de hacer esto, y se me reían así, ¿no? Entonces pienso que eso es muy grave, ¿no? Porque las estudiantes y la futura maestra va a desconocer una dimensión que es muy importante para los niños y niñas, que es la dimensión creativa, el pensamiento divergente, la capacidad creadora. Entonces yo digo, no, si esta señora no, pues de entrada no se piensa como una persona creativa y creadora, pues no, yo digo, no, o sea, también empiezo en crisis. Lo que ha pasado es que cuando ellos se enfrentan y se dan cuenta de que, uy, lo pude hacer, y ven los resultados y ven la obra y que esto fue un proceso, que el proceso de creación no es algo que llega como cuestión divina, las musas me cantaron acá y yo lo hice, ¿cierto? Sino que fue un proceso continuo, juicioso, dedicado, que yo hacía, corregíamos y llega la obra, cambia su visión de sí mismas y eso empieza a repercutir. Muchos estudiantes también me buscan y me dicen, profe, le tengo una sorpresa. Y yo, bueno, ¿pero qué pasó? Mire lo que hice con mis estudiantes y me cuentan, por ejemplo, de procesos creativos que llevan a cabo con sus estudiantes, ¿no? Lo que pasa con Heidi, con los niños y niñas. Me creó esta tira cómica, estos estudiantes están creando estos cuentos, profe, no, puse a las estudiantes a hacer estas historias, entonces se introducen porque ya saben que es necesario potenciar esa capacidad creadora, ¿cierto? Es distinto una sociedad, ¿cierto? Reproductiva, y eso lo dice Vygotsky, ¿cierto? Que solo reproduce a una sociedad que crea, ¿cierto? Que crea y recrea el mundo. Entonces esto no es solo una cuestión estética de qué tan bonito, ¿cierto? Sino es una cuestión política, ¿cierto? Y es como pensamos nuestra educación, ¿cierto? Como solo una educación reproductiva, ¿cierto? De reproductora de ideas, o una educación realmente creativa que le dé espacio a las personas para crearse y recrearse a partir de múltiples lenguajes, ¿no? En este caso la literatura, pero puede ser también a través de la plástica, de la música, desde muchos lenguajes, incluso hasta desde la construcción de un discurso, ¿no? Y pues más allá, dirán los grandes teóricos de la creatividad, a ayudar a generar pues soluciones a problemas, ¿no? Que es una definición clásica de la creación, de la creatividad, que es que la creatividad nos permite solucionar un problema. Bueno, muchas gracias, Magda. Bueno, agradecerles por este excelente ejercicio y esta excelente experiencia. Creo que
tenemos muchos puntos en común, me atrevo a decirlo. Cuando nosotros reflexionamos sobre todo este tema de la literatura, pues siento que van surgiendo nuevas ideas, nuevas perspectivas y todo lo que nosotros podamos hacer en torno a fortalecer estos espacios, y no solamente el espacio como tal, sino el encuentro con el libro, con la literatura, con la generación de ese pensamiento crítico que necesitamos tanto. No solamente, y cuando yo he tenido la oportunidad de enseñar en licenciatura y acompañar algunos procesos, tratar de cambiar ese imaginario que se tiene de la literatura, de ir a leerles el cuentico, porque es que ahí los entretienen, ¿no? ¿Cierto? Encontrar otros propósitos, porque el libro, en sí, el mismo texto, el autor, desde la imagen, desde la presentación, tienen una intencionalidad que nosotros como maestros y como animadores y promotores de lectura pues debemos encontrar. Entonces, agradecerles por compartir esta experiencia. Sé que tienen unos procesos muy hermosos y que ojalá pues otras personas tengan la oportunidad también de conocerlos y de aprender de ellos, ¿cierto? Bueno, el día de hoy pues teníamos otras ponencias programadas, desafortunadamente pues no se conectaron, pero el espacio ha sido muy productivo, conocer estas experiencias y bueno, saber que estamos en un camino en pro de transformar las realidades de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las comunidades y que pues es necesario seguir trabajando y seguir fortaleciendo este camino. Agradecerles por estar aquí, ya nos encontraríamos nuevamente el día de mañana. El día de mañana sí tenemos la ponencia de la compañera Heidi, el lugar de la participación de infancias y los roles del maestro, ¿cierto? Esa es la ponencia. Entonces, agradecerles por este espacio, no sé si la compañera Lisette quiere agregar algo y daríamos por terminada el encuentro en esta mesa el día de hoy. No, no agregaría nada más. Esperemos a que mañana de pronto lleguen los otros ponentes, ¿no? Lleguen más ponentes. De momento está Heidi, pero eran 6 ponencias por jornada, pero bueno, yo también creo que tiene que ver pues, con la organización misma del evento, ¿no? Y bueno, no, muchísimas gracias a Magda por la presentación. Y ahí tuvimos para hablar, para recordar, no sé. hablar. Eso, y no sé si de pronto Heidi pueda encender la cámara para que tomemos la evidencia, Sí, por ¿verdad? favor. Y usted tranquila, y usted me iba a acordar, no, pero yo me acordé. Estoy peinada. No, yo estoy peinada pero en camiseta, me voy a poner una chaquetica para no darme tan en el Caribe. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ya voy. Tranquilo. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ahí ya quedó. Bueno, chicas, entonces muchas gracias. Un abrazo para todas. Nos el día veremos de mañana. Que estén muy bien, Nos chao. vemos mañana. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias por todo. Chao, besos. Chau, chau.